Pues yo pienso que, bueno, una de las cosas es de que el sistema bancario pues no se le ha dado la libertad de trabajar a su manera, ¿no? El gobierno pues debe de haber intervenido desde un principio. A final de cuentas nosotros somos los pagadores. Yo pienso que no es justo, de ninguna manera. Bueno, pues esta es la voz de Dios, la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, yo hice un comentario antes de ir al corte con Arturo Leiva Lizárraga. Arturo, ¿el flujo de capital extranjero sigue o está más marcada la salida de dólares porque están asustados los capitalistas? En los países que van entrando en crisis el capital se sale y se va a los países que tienen una mayor seguridad. Y ahorita por eso Estados Unidos está captando más fondos que antes. Aunque los capitales tengan menor ganancia, ellos van a la seguridad. O Alemania también está captando, pero ya les está empezando a llegar también el problema a Europa. Entonces, en México en realidad los intereses son intereses competitivos internacionalmente y tenemos todavía hoy muy buena inversión extranjera que se ha venido incrementando. Si el gobierno mantiene sus políticas serias de no gastar más de lo que ingresa, para facilitar que no se dé devaluaciones violentas cada sexenio como siempre se han dado, y si el gobierno mantiene también una paridad cambiaria peso-dólar realista, que no inflemos el peso, podemos tener más expectativas de tener buenos capitales del exterior. ¿Qué es lo que nos ha dicho el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Greenspan, Alan Greenspan? Ha dicho que las bolsas del mundo estaban infladas, que lo que está viviendo el mundo ahorita es una readecuación de las bolsas, que las acciones que valían 150 pesos o marcos o lo que digamos, no valían 150, que en realidad valían 120, pero que las maniobras especulativas habían hecho aparecer como que valían 150. Entonces ahorita las economías están tomando su realidad, su realidad respecto a las ganancias. Correcto. Ahora, en otra situación, Arturo Leiva, ¿cómo repercute en México o en una economía lejana? Hablábamos hace rato que estamos a decenas de miles de kilómetros de Japón y que de todos modos sus consecuencias las sufrimos aquí. Estamos también, no sé, a 20,000 kilómetros de Moscú y se devalúa el rublo y se devalúa fuertemente. Y el gobierno de Boris Yeltsin dice: no vamos a pagar la deuda externa respaldada en rublos, sino hasta dentro de 90 días para ver cómo le vamos a hacer. Todos esos movimientos, ¿cómo nos afectan a nosotros? A mí me ha impresionado mucho un tratadista que dice que vivimos en la aldea global, que ya el mundo es una aldea. ¿Y qué es lo que pasa con Rusia ahorita que devalúa y que entra en problemas monetarios? Pues que entonces Rusia tiene que pedirle al mercado mundial, Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional o lo que sea, tiene que pedirle recursos. Y eso hace que entonces los recursos se pongan más caros. Pero ya casi no hay recursos ni en el Fondo Monetario Internacional y casi ni en el Banco Mundial para hacer frente a tantas crisis simultáneas. Sí. Entonces, ¿qué hace eso? Que México también, que necesita capitales, compita ahora con Rusia, que los está pidiendo urgentemente, o compita con los tigres asiáticos, que los están pidiendo urgentemente. No diría yo que con el Japón, pero el Japón también se la está viendo en problemas, con la devaluación de su yen. Entonces, hay un mercado mundial de capitales en el que México participa y también solicita préstamos. Sí. Lo que pasa es que ahora los préstamos van a estar más difíciles de conseguir. Hay un mercado mundial de inversiones, que las inversiones van a Brasil o vienen a México, van a Singapur, en la que también compite México. Entonces México tiene que ofrecer estabilidad, tiene que ofrecer ganancias seguras, tiene que ofrecer atractivos intereses, atractivas ganancias, para que prefieran los capitales mundiales venir a México y no irse a otro país europeo o a otro país asiático. Así influye, porque ahorita pasó en Rusia, y uno decía antes, bueno, pues a mí no me toca. No, sí nos toca, porque Rusia va a presionar elevando el valor de los capitales.
Va a querer capitales y va a entrar a una competencia más feroz con México o con cualquier otra nación del mundo. Si Rusia no estuviera en apuros, bueno, pues entonces no presionaría tanto a los capitales mundiales para querérselos llevar de México o de otras naciones. No sé si me explico. Bien, a ver, entramos ya en una feroz competencia entre quienes quieren capitales para resolver sus problemas. Se agudiza, ¿verdad? sí, se agudiza la Pero a competencia. ver, dice el señor Rábago, miren, a propósito de lo que está diciendo el economista Arturo Leiva, dice que la política gubernamental provoca que no haya una brusca devaluación del peso frente al dólar. Dice, pero oigan, de 1995 a 1998, el peso se ha devaluado frente al dólar en un 300%, que pues ya más brusquedad. No cabe duda que es una devaluación muy importante la que se ha tenido en el peso. Pero en años o en crisis pasadas vivimos que fueron muchos años, muchos meses más de los que ahora han sido, para que la planta productiva volviera a crecer. Nosotros tuvimos el año pasado un crecimiento del 7%, o sea, en 1997, o sea, a 2 años, 95, 96, a 2 años de la crisis, ¿sí?, tuvimos un crecimiento del 7%, y ahorita estamos teniendo en el primer semestre un crecimiento como del 5 o del 6%, todavía no han dado las cifras oficiales. De tal manera que entonces la recuperación del país ha sido mucho más rápida que en procesos pasados, en que se acostumbraba que indexar los salarios, por ejemplo, a la inflación, que la inflación subió 100%, 100% los salarios. Se cambió de esquema. Sí estamos teniendo naturalmente las consecuencias de la crisis que explotó a fines del 94, pero no son tan graves, a eso me quiero ratificar, Sí, como las que hemos vivido anteriormente. pero Arturo Leiva, ¿cuál es el mecanismo que dice se devalúa el peso en tanto o no se devalúa? El peso es una mercancía como cualquier mercancía. Y si el peso está en el mercado, y si el país tiene inversiones nacionales e inversiones extranjeras suficientemente amplias, Sí. Se incrementa la producción, se incrementa la productividad y el peso conserva su valor en relación a eso. Pero si la moneda nacional se la ve en dificultades porque no tenemos las suficientes inversiones, el proceso que se tiene que seguir es uno de 2 caminos. A ver. O se aumentan más los intereses o se va devaluando el valor de la moneda. Porque las ganancias de los inversionistas tienen que descontar lo que tiene que invertir en intereses para que le quede una ganancia neta. No sé si Sí, adelante, soy suficientemente claro en esto. Entonces, el peso se devalúa por la oferta y la demanda. Si la oferta de pesos que hay en circulación es de acuerdo a lo que se está produciendo, no hay una devaluación del peso. Pero si la oferta de pesos excede, no tiene un respaldo en producción, en el Producto Interno Bruto que llamamos los economistas, así muy complejamente, o sea, en lo que se produce de carros o de lo que sea, si no tiene un respaldo, entonces el peso se devalúa. Ahora, sí quisiera retomar un poquito la inquietud del señor Rábago. Dice, ¿por qué el peso se devaluó en un 300% en apenas 3 años, del 95 al 98? ¿En dónde estuvo ese mecanismo que dijo, vete hacia abajo, peso? Porque el peso estaba muy sobrevaluado. Cuando se estaba cerrando el 94, nosotros estábamos viviendo una economía ficción. Nuestros capitalistas, para decirlo de alguna manera, y hasta la clase media,
y hasta ahí me detengo, gastaban mucho en el extranjero porque era mucho más barato comprar un vestido en Estados Unidos que comprar un vestido en México. Y ahora comprar en Estados Unidos o comprar en México da casi lo mismo, se compra con lo mismo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un repunte de la industria mueblera muy importante en Guadalajara, no vamos a ir muy lejos. Se han creado miles y miles de empleos de la industria mueblera a partir de que el peso adquirió el valor real frente al dólar. Sí. Porque ya para los norteamericanos otra vez fue atractivo comprar muebles mexicanos. Antes no los podían comprar porque poníamos artificialmente a $3.50 el peso respecto al dólar cuando no valía $3.50. Ya entonces el peso valía 5 o 6 pesos. Hubiera valido si se le hubiera dejado, pero se le estaba manteniendo artificialmente, digamos, casi por decreto oficial. Pero entonces ya no teníamos quien nos comprara del exterior. Y ahorita estamos vendiendo muebles a Saudi Arabia, me dicen a mí nuestros amigos muebleros, estamos vendiendo a los Emiratos Árabes, estamos vendiendo a Europa, digo, vendiendo como mexicanos, ¿no? Sí, Yo claro, no soy mueblero. Vendiendo a Estados Unidos, al Canadá, vendiendo a Sudamérica, Centroamérica, porque hay muy buenos muebles en Guadalajara, y estos han creado empleos. Entonces, la devaluación, ¿qué tan mala es? Pues es muy mala si es artificial, pero es muy buena si es real, si nos va a permitir vender más y crear empleos. Arturo, me dio dolor así como de panza. Señor, ¿cómo que es bueno una devaluación? Bueno, la devaluación cuando tú mantienes un peso inflado, cuando lo mantienes fuera de su precio real, o sea, a $3.50 el peso no valía $3.50 por dólar. En ese momento el dólar debió haber estado a 5 pesos, por decir algo, quiero suponer. Correcto. En los cálculos podemos dividir con mucha gente por dólar. ¿Por qué no valía $3.50 por dólar? Porque ya nadie nos compraba del exterior. Nadie quería comprarnos porque los productos mexicanos eran muy caros. Porque al hacer la conversión a dólares, no era atractivo comprarnos muebles a Guadalajara. O sea, en ese contexto, entonces sí es positivo devaluar el peso para que pueda ser atractiva la mercancía nuestra. Que el peso tenga el precio real. Ah, correcto. Bien, bueno, pues miren, le podríamos seguir a esto, porque la economía nos está llegando a todos, pero Patricia Díaz, gracias por llamar, de veras, gracias por participar. Dice, oigan, correcto, ya estamos viendo todas estas cosas, tenemos elementos de juicio para formarnos un criterio, una opinión, pero por favor, ¿qué se necesita hacer para que México, nuestro país, nuestra nación, deje de ser una colonia de utilidades? Bueno, nuestra nación tiene que dar utilidades al capital extranjero. Sí, lo tenemos que aceptar. Y tenemos que competir con otras naciones que les dan también utilidades al capital extranjero. O sea, nosotros decimos que, por ejemplo, nuestra mano de obra es muy barata, pero allá también en Asia fue un tiempo muy barata. Y en África ahorita es muy barata. Nosotros decimos, ¿nuestros impuestos son competitivos o no son competitivos? Con algunas naciones sí son competitivos y en otras naciones son más bajos que en México, ¿sí? Aun cuando en otras también son más altos que en México. Entonces nosotros tenemos que estar adecuando la política fiscal, no cobrar impuestos más allá de la competencia internacional, y tenemos que estar adecuando también nuestra mano de obra, capacitándola mejor para que tenga productividad y para que forzosamente los capitales van a un país por ganancias, para que las ganancias que lleven de México les parezcan razonables y que la seguridad de que van a mantener su capital y sus ingresos les parezcan razonables. Bien, bueno, yo por último, de mi parte, le seguiría, pero ya no puedo seguirle porque tenemos más compromisos en este programa. Diría, correcto, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cuál es nuestra perspectiva a cortísimo plazo? Arturo Leyva Lizarra.
Lo que tenemos que hacer es mantener una paridad cambiaria real, no volver a inflar el peso, nunca. ¿Estamos en una paridad real en este momento? Afortunadamente parece que sí, porque estamos vendiendo. Eso es lo que nos prueba que estamos en una paridad real, primero. Correcto. Luego, que el gobierno no gaste más de lo que obtiene de ingresos. Y que nosotros como familias, bueno, sigamos buscando la manera de prepararnos mejor y de luchar para salir adelante. Bien. Bueno, pues Armando Morquecho Preciado, yo creo que está correcto esto. No gastar más de lo que se tiene, ser mejores cada día y bueno, pues... Pero es que el que gasta más de lo que tiene, de lo que puede pagar, es un irresponsable. Y el gobierno de México muchos años fue irresponsable. Yo escucho muy atentamente lo que dijo Arturo y me alienta porque sí se ve en el presidente Cedillo el propósito de poner las cosas en su nivel real. Bueno, pues le vamos a seguir con este tipo de temas aquí porque mire, es importante que participemos, que nos enteremos y que sobre todo reflexionemos y analicemos. Que no tomemos las cosas nomás, sí dijo fulano, adelante. No, ya no acepte por aceptar. Reflexiónelo, analícelo y en consecuencia norme su criterio y haga lo que crea más conveniente. Una pausa, regreso. En Megacanal celebramos con entusiasmo los momentos relevantes de la fiesta brava, las corridas y su historia en el mejor programa.